yo creo que aquí el sindicalismo tiene que ser un sindicalismo que en realidad proyecte reivindicaciones sociales más que reivindicaciones para provecho propio. Porque en el gremio de los educadores, yo considero que es un eslabón extremadamente importante para el país y para el desarrollo del país. Si usted lo compara con los educadores latinoamericanos, es un gremio de educadores que está mucho mejor pago que educadores de otras partes de Latinoamérica. Sin embargo, el resultado de la educación de Panamá es inferior, según las mediciones, que el resultado de la educación en este otro país donde los educadores ganan menos. Seguimos ahora con la opinión nada más y nada menos que del periodista y escritor Gerardo Berroa Aló. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ancon. Encantado de estar con ustedes una vez más, Hombre, miércoles más. espero que estés muy bien. Espero que estés muy bien. Eh, Bueno, sí, definitivamente estamos bien, eh, con ayuda pues de Dios y de todo el esfuerzo que hace mi familia por echar adelante, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Una característica que tenemos los panameños, que somos muy todavía de la familia. Eh, estoy viendo en la televisión una esquina en San Miguelito que siempre le tiran basura. Recogen al día siguiente y se la tiran de nuevo. Yo sé quién es, pero bueno, yo sé quién podría ser el que piensa cosas así, pero bueno, no sé quién lo tira. Oye, Gerardo, Berroalo, vamos con otros temas. Eh, Queda un frente en este momento. Parece que el Suntra pues ya salió del conflicto, como quien sale de un grupo de WhatsApp. Eh, las construcciones, yo no sé si tú las has mirado, por lo menos en Ciudad de Panamá, están todas activas. Eh, Donde yo vivo, en San Francisco, que es donde hay pocas construcciones, hay mucho movimiento. Había otros lugares donde más cerrados, donde nunca hubo paro. Y parece que la beligerancia se encuentra en un sector importante de la Asociación de Profesores y la totalidad de la AEBE, la Asociación de Profesores de Veraguas, que ayer derivó, por cierto, las protestas en la noche en actos vandálicos. Eh, pero estamos hablando de focos, ¿me entiendes? Es un tema casi de guerra de guerrilla, ¿no? Ya no estamos hablando de una reivindicación ideológica, sino de mantenerme en la posición y bueno, ya veremos cómo salimos de esta, ¿no? Sí, lo que pasa es que el conflicto derivó en en una lucha donde era ganar o morir, ¿comprende? Y no estoy hablando de solamente un actor, sino de todos los actores, incluyendo el gobierno. Es decir, mucha gente pide el diálogo con el presidente Mulino, o el gobierno del presidente Mulino. Sin embargo, el diálogo, aceptar el diálogo, sentarse a cambiar la ley de la Caja del Seguro Social, por ejemplo, eso significaría para el presidente Mulino, aunque no lo interpreten algunas personas de esta manera que lo interpreto yo, es que eso significaría una debilidad del gobierno y la posibilidad de que se le convierta el mal en peor mal. ¿Comprende? Es decir, yo te arrinconé y te voy a... Que fue justamente lo que le pasó al presidente Cortizo. A Cortizo lo arrinconaron en el diálogo de Penonomé y luego terminó afectado brutalmente con el tema minero y toda la cuestión. Es decir, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión al calor de la muchedumbre. O sea, no tomó una decisión al análisis serio y justo. Y pues esto nos ha llevado pues, a que inicialmente nos pusieran una demanda o un arbitraje por 20.000 millones de dólares. O sea, no importó, porque esto parecía lo que ocurrió hace 2000 años con Pilato. Soltamos a Jesús o soltamos a Barrabás. Y la gente suelta a Barrabás, suelta a Barrabás.
y eso fue lo que ocurrió. O sea, eh, lamentablemente fue una decisión al apuro. Y yo sé que esto, quizás algunas personas que están escuchando van a decir, no, este hombre está equivocado, está en... Pero yo soy pragmático en este sentido. Entonces, la cuestión se fue al extremo. ¿Qué es lo que está pasando con los educadores? Ahora entran en la situación de la situación en la que estaba el gobierno del presidente Murillo. Es decir, ganar o morir. Entonces ellos dicen, si nosotros cedemos en este instante, sencillamente va a ocurrir lo que le ha ocurrido al Sundra. Y yo creo que esa es la posibilidad más cierta que hay. Es decir, yo creo que aquí el sindicalismo tiene que ser un sindicalismo mucho más, como le digo, o sea, que en realidad proyecte reivindicaciones sociales más que reivindicaciones para provecho propio. Porque en el gremio de los educadores, que yo considero que es un eslabón extremadamente importante para el país y para el desarrollo del país, si usted lo compara con los educadores latinoamericanos, es un gremio de educadores que está mucho mejor pago que educadores de otras partes de Latinoamérica. Sin embargo, el resultado de la educación de los de Panamá es inferior, según las mediciones, que el resultado de la educación en este otro país donde los educadores ganan menos. Entonces, ese apostolado de la pedagogía eh, no está funcionando. Entonces, yo creo que sí hay que cambiar en esto. Y yo creo que lo que está peleando ese grupo es sencillamente que puede perder el, el liderazgo de esa forma en cómo estaba llevando y teniendo. Aquí hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí hay un grupo de educadores que está convencido de que el país tiene que abocarse a un socialismo versión Venezuela, versión Cuba, eh, y ellos incluso hay denuncias donde se ha llegado al extremo de que sacan a los estudiantes y lo tienen convencido. Es decir, hay un adoctrinamiento en la campiña. Pero ese adoctrinamiento también ahora es un abandono que ha tenido el Estado en todos estos lugares durante muchos años. Ocurrió en Perú. En Perú, cuando se abrió con el tema de las redes sociales, eh, el señor Pedro Castillo llegó al poder. Un desconocido, una persona que era un maestro de barrio. ¿Por qué? Porque el cabreo nacional tiene al Perú sumido en esta situación. Entonces, el problema está no en que esa gente o ese grupo de personas pida una reivindicación social o un cambio de las políticas sociales del país, sino que te llevan a un cambio de políticas sociales que son peores todavía. O sea, llevan a la sociedad más próspera al pauperismo, pero no llevan a la sociedad menos próspera al éxito. Entonces, hay una situación difícil eh, en esto. Yo creo que aquí nosotros, y por eso yo sugiero un, un diálogo nacional, pero no un diálogo para discutir la ley de la Caja del Seguro Social o para discutir el memorándum de entendimiento. Ese llamarada de capullo. Tenemos que discutir un, un país, es decir, el país del futuro. ¿Cuál es el país que nosotros queremos? O sea, yo no puedo aceptar que nosotros sigamos con ese abandono de esa sociedad panameña en el interior, en la campiña, cuando llegan grupos religiosos, sectas, y adoctrinan de tal manera que llegan hasta el asesinato y a las violaciones. O sea, no puedo aceptar ese abandono que hemos tenido. Entonces, eso también hay que reconocerlo que está ocurriendo
Y eso desde los últimos 30 años, para mí la democracia que hemos tenido, la famosa democracia, entre comillas, que hemos tenido en los últimos 35 años después de la invasión, ha sido un fracaso, porque no ha llegado a esto, y al contrario, nos ha sumido a estos extremos. Nosotros necesitamos, desde 1989, cuando se dio la invasión, necesitamos un nuevo contrato social, un nuevo esquema de gobierno, un sistema de gobierno que nos catapultara hacia el desarrollo. Pero no, aquí hay un grupo de personas que prefirió seguir con la constitución vigente y sencillamente proyectar el crecimiento económico como el éxito. El crecimiento económico no ha sido un éxito, ha sido un éxito para una parte, porque la campiña sigue abandonada. Y yo creo que ese es el caldo de cultivo de ese enojo nacional que está ocurriendo en el país. O sea, yo no puedo aceptar que un sindicato lleve al exterminio laboral a una población que no sabe hacer otra cosa que lo que ha estado haciendo por los últimos 50, 60 años. Entonces, yo no puedo aceptar eso. ¿Pero qué? Estos sindicatos no les importa porque en realidad están en una situación de ganar o morir. Yo creo que ahora el gobierno que ha entrado en una, digamos que ha cogido un poquito más de fuerza frente a esta contienda con el tema del Suntra, yo creo que sí tiene que cambiar un poco esa política y ese cambio. Y hacer un llamado a los educadores. Aquí no hay, ¿cómo le digo? Eh, no debe haber ganadores ni vencidos. Esto es como que si nosotros estamos en una casa, en la familia, está el papá, la mamá y los hijos empiezan a pelearse con el papá. O sea, el papá de adulto tiene que agarrar a los hijos y decir, paremos esto. Y aunque a veces no tenga la razón el hijo, yo tengo que superar ese impasse que hay en el hogar. O sea, nosotros tenemos que superar este impasse. Yo pienso que hay una situación que hay donde ahora los educadores dicen, bueno, si nosotros volvemos con el rabo entre las patas y los descuentos que hemos tenido sencillamente pues no nos lo van a pagar. Entonces, es una quincena, pero tú vas a demostrar tu fuerza solamente por esa quincena. Yo creo que págale la quincena, yo pienso, agarra, siéntalo, obliga a que haya un cambio en esas asociaciones y que haya un cambio, aprovechemos para que haya un cambio realmente en la educación panameña, no para seguir como hemos estado, sino sencillamente pues para contribuir en el desarrollo nacional. Sí, es que aquí yo suscribo eso que tú acabas de decir. Aquí se apostó a todo o nada. Eh, y han quedado en nada. Es que el Suntran no es el único ejemplo. Recuerda los antimina yeyecitos locales, pues vamos a llamarlos así. Los ecologistas de, de, de oficina refrigerada. Recogieron porque se comenzaron a dar cuenta que se estaban poniendo el foco sobre sus financistas. O sea, estaba comenzando a aparecer de dónde estaba saliendo la promoción de la motivación de todo esto. También le pasó a los del memorándum de entendimiento. Apenas comenzaron a quitar visas, se acabó el tema, no hay más tema, no se habla de eso, desapareció el tema. Y ya pues, mucha gente no va a poder ir al agasajo del 4 de julio y se acabó, ya nadie habla de eso. Entonces ha quedado reducido el tema a la situación, a tres grupos grandes. El tema comarcal, que tú lo acabas de decir. Yo estaba viendo aquí que el Minsacapsi de Santa Fe nunca abrió. El Minsacapsi de Santa Fe lo comenzó a hacer el gobierno de Varela, no lo terminó. El gobierno de Nito no miró para allá y ahora están buscando la plata, que son 1.2 millones de dólares para reabrirlo o abrirlo. Y así estuvo el hospital de Colón y así te doy un montón de cosas que se quedaron pendientes. Y claro, 10 años de la gente viendo que no pasa nada, que está el hueco ahí, que no abre el centro de salud, que la escuela se está cayendo, que los niños no comen bien, que la infraestructura es pésima.
Por supuesto que cualquier cosa te va a cabrear y te va a sacar a la calle. Ya lo hemos dicho antes. Pero sí, hay un grupo, como tú lo dices muy bien, totalmente convencido que la solución del país es tener un régimen como el de Cuba o el de Venezuela, mejor. Y los demás quizás no lo tienen muy claro, tienen varias razones, algunos con justa razón, eso es que sus escuelas se están cayendo o ven que las jubilaciones de quienes les han antecedido no les alcanza y confunden la ley con el tema de la jubilación y sus beneficios o no. Pero hay que decirlo también, el gobierno poco a poco ha ido ganando espacios. O sea, no permitió que le pasara lo de Benito Cortizo, no permitió quedarse arrinconado, pero ahora tampoco hay que ir al espacio de la soberbia, de, bueno, ahora sí voy a acabar con todos. Hay que darle espacios a lo que queda. Yo creo que se equivoca dramáticamente el sindicato de las bananeras. Ellos están en un plan de, bueno, nosotros tenemos quien nos arregle, así que hagan lo que quieran. Y yo creo que ese va a tener que ser el último que vea. Pero te hago todo este resumen, Gerardo, porque yo creo que también el gobierno ya debe enfocarse en el crecimiento del país y sobre todo, pero su máximo en el tema del empleo. Es urgente que aquí se haga algo para que el panameño tenga dos cosas, empleo y posibilidad de comprar, de que le alcance la plata para su día a día. ¿Qué se puede hacer? No tengo idea. Yo creo que sí hay que hacer algún tipo de diálogo, pero para eso, para discutir cómo vamos a volver a la senda del empleo en el país, pero del buen empleo. Porque aquí tuvimos un tiempo donde había pleno empleo, pero un empleo precario. Y nunca se discutió sobre eso. Y claro, eso se derrumbó porque no era sostenible. Entonces no podemos volver a esa etapa. Sí, yo creo que aquí hay que hacer un cambio radical y el presidente Mulino tiene que empezar a volver a reconectar con la población. Ahora mismo él, él está eh, en una situación también que, aunque ha recuperado espacio, tiene una situación de conexión con la sociedad. Y ese problema de conexión de la sociedad se ve no solamente en el nivel bajo, sino en los niveles medios y en niveles altos. Yo que ando por la calle, ando buscando pues todo lo que tiene que ver con informaciones y eso, sí creo que tiene que tener esa capacidad de volver a conectar, porque también estoy viendo el crecimiento del odio. O sea, no es una cuestión simple. O sea, cuando el odio se mete dentro de la sociedad, en donde la gente pues empieza un nivel de descontento, no solamente, sino que le da rabia, le genera esa animadversión tan profunda. Se dan varios aspectos. En Centroamérica ya tuvimos un momento en donde llegamos a la guerra civil. En otros países de Latinoamérica llegamos a la guerra de guerrilla, ¿comprenden? O sea, nosotros, yo creo que lo del Boca del Toro hay que analizarlo y con mucha delicadeza y tratar de unir a esa población que siente que está abandonada y que su lucha va más allá de cualquier cuestión. O sea, ellos están dispuestos a sacrificar todo. Yo creo que hay que empezar a tocar a esa gente y llegar con la mano del Estado. Nosotros aquí no hemos gastado miles de millones de dólares a través de proyectos sociales desde 1990 hacia acá y eso no ha dado resultados. Entonces yo creo que hay que cambiar esa política y analizarla a profundidad. Esos ministerios encargados de esas obras, de esos proyectos, esas instituciones internacionales. Miren, en el 94, cuando entró Pérez Valladares, creó las comarcas. Y a mí me da ironía ver cuando los indígenas salen a protestar por la contaminación de la mina y por los efectos que va a causar la mina, dice.
Pero usted va a la comarca y chequea a ver cómo están sus ríos, cómo está la comarca, si en realidad se ha protegido, si en realidad es un área Totalmente que realmente... deforestada, deforestadas todas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De Si qué hay, si estamos hay un hablando? lugar en Panamá deforestado, tú te das cuenta que estás en una comarca cuando está todo deforestado. Tú entras a Darién y todo lo que es Hunan y todo eso está pelado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el problema social panameño hay que atenderlo. No solamente el problema económico, mi estimado Guillermo, el problema social. Ese problema social es profundo. Viene de muchos, pero muchos, muchos años atrás y no lo han atendido. Este gobierno pues está recibiendo lo que es la consecuencia de ese descuido. Y el que está sufriendo y que va a tener que enfrentar y cambiar ese rol que estamos haciendo. Seguir haciendo lo mismo es seguir obteniendo los mismos resultados. Así que hay que cambiar. Sí, no solamente eso. Tú sabes que, por ejemplo, a mí, que me escribe muchas cosas buenas, pero también malas en redes sociales, una de las que más me llama la atención de la gente real, o sea, no de los bots y las cuentas duplicadas, sino la gente real, me escribe mucho, es que él se cree rico, él cree que es rico, o sea, es como si fuera malo, ¿me entiendes? Hacer riqueza es malo para algunos en Panamá y se está extendiendo. Yo no tengo ningún problema con que alguien lo piense, pero que muchos lo piensen ya es preocupante en un país como este, porque comienza a crear distancias sociales. Eh, Uh -huh. y eso siempre es aprovechado por algún gracioso que entra por ahí y dice, es que este es el momento donde yo voy a entrar. Eh, porque siempre hay quien utiliza coyunturas. Por ejemplo, cuando se descontroló la migración venezolana, hubo quienes utilizaron ese tema para hacer política barata. Eh, También ha pasado con los temas de las costas. O sea, han pasado muchos temas que son temas de problema social que hay que resolver y son utilizados irresponsablemente. Entonces, eso sí me preocupa. La mala utilización, incluso hasta electoral, que podría utilizarse de estos temas. Y en el caso del odio social, que sí ha pasado en Panamá en el pasado, ¿ah? Pero ha tenido consecuencias funestas. Entonces hay que evitarlo. Yo creo que los dos grandes errores de la democracia, los tres pues, aparte de no enfrentar el tema de que había que hacer una nueva constitución en 1990, que el gobierno de Endara le dio la espalda a su propia iniciativa, ¿te acuerdas? Y dejó solo a Arias Calderón con la reforma constitucional, que también fue un error, había que cambiar la constitución. El otro error fue el Ministerio de Desarrollo Social, que antes se llamaba el Ministerio de la Mujer, el Hombre, la Familia, los niños, los perros y los gatos. Y el tercer error fue la creación de esas comarcas. Ninguna comarca ha resuelto el problema, los múltiples problemas de las comunidades indígenas, ni una. Y el Ministerio de Desarrollo Social no ha logrado nada en este país, nada. Han hecho, y yo sé que se van a poner molestos conmigo algunas personas que conozco y han estado en ese ministerio, pero es que es la verdad. Dígame usted cómo mejoró la calidad social del panameño. Si yo, tú lo ves en los semáforos, Gerardo, niños jugando con un balón para pedir plata los domingos de 12 años, niñas prostituyéndose en la calle, eso lo estamos viendo. Crece la cantidad de gente sin casa, sin techo en en las ciudades. Entonces, es un fracaso, pero tenemos que reconocerlo y mejorarlo. No solamente decir que es malo. Sí, es que hay que reconocerlo. Lo que pasa es que aquí en Panamá solamente se preocupan o primordialmente se preocupan por el desarrollo económico, por el crecimiento económico, perdón, por el crecimiento económico. Dejan a un lado el aspecto social sobre pretexto de que lo económico arrastra a lo social. Pero nosotros no, nosotros tenemos que hacer un plan de desarrollo humano. Es decir, yo no puedo seguir pensando que Boca del Toro solamente sirva para sembrar banano. Exactamente. Tú sabes que yo estaba viendo eso ayer. Ayer me quedé pensando,
Oye, sí, que se ha destruido empleo con lo de la mina, se ha destruido empleo con lo del banano, pero es que no puede ser que nuestras provincias dependan de uno o dos rubros. Entonces, yo tampoco puedo aceptar que si se va Chiquita, pues se muera el mundo. Bueno, si se va Chiquita, Chiquita tiene una historia negativa en el país por muchos años. O sea, no es que ahora vamos a hacer que es la Blanca Paloma, que También. una historia de contaminación, de efectos negativos con el rociar los químicos. Hombre, vamos a hacer algo. El gobierno que haga una gran cooperativa bananera y la administre. O sea, pero la administre de forma privada, como se administra el aeropuerto de Tocumen, como se administra el canal de Panamá. Es decir, bueno, vamos a producir, no solamente vamos a producir banano, vamos a producir piña también. Vamos a producir los rubros que mejor se dan, porque resulta que en Boca del Toro la fruta, el grado BRIC del banano bocatoreño es el resultado de una composición química de esa tierra y que da una fruta que es considerada el mejor banano del mundo. O sea, el banano de Boca del Toro es extraordinariamente bueno por su grado BRIC y su composición. Es lo que he escuchado sobre este asunto. Entonces, hombre, sintámonos orgullosos. Chiquita se va, bueno, hagamos una cooperativa enorme que sea administrada, no como la Citraibana que administró las bananeras de Puerto Armuelle. Fue un intento interesante, pero completamente negativo, porque las personas al verlo que es parte del Estado, pues sencillamente eh, eh, empiezan a hacer uso y desuso de esos bienes. Es como el gallo de Torrijos, el chiste del gallo de Torrijos. Pero entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un cambio en esa política, dar esperanza, dar un cambio y pensar no solamente en el desarrollo económico, en el crecimiento económico, sino en el crecimiento social para lograr el desarrollo humano de los panameños. Gerardo Berroaló, te mando un gran abrazo y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles, ¿te parece? Hasta el próximo miércoles, amigo. Cuídese mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Era el buen amigo, periodista y escritor Gerardo Berroaló con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio Anco.